sigan acusándonos de violentos, de vandalistas. No es posible aquello. Y nos sorprende que al día de hoy pretendan resolver los problemas más sentidos de la sociedad ecuatoriana poniendo más bala, poniendo más militares o más policías. Y rechazamos esta actitud del presidente de la República que pretenda resolver el problema de la pobreza de la gente militarizando o incorporando más cuerpo policial. No se resuelve de esa manera. Si queremos que nuestros hijos no estén en la droga, si queremos que nuestros hijos no estén en la pandilla, hay que dar opciones. Este país no ha garantizado mínimamente el derecho humano a la educación. Más de 1 millón de jóvenes han quedado en la orfandad, no han podido acceder a las universidades. ¿Cuántos niños han quedado prácticamente sin la posibilidad de siquiera pasar la primaria a la secundaria? Entonces el problema no está el poner militares o policías en las calles, el problema es estructural. Mientras los que tienen más pagan menos y en cambio a los pobres siguen sacando en este caso lo poco que tenemos. Por ello, apegados a los derechos humanos, al menos el día de hoy nosotros decimos, en este Día Internacional, nuestro compromiso con la lucha. Mientras en esta sociedad el Estado y los gobiernos sigan siendo injustos, nosotros, apegados a los derechos humanos, vamos a seguir luchando. Por ello me parece importante ratificar el día de hoy, por parte del Estado, incluso después del levantamiento junio 2022, había un compromiso de que por lo menos se atienda con la asistencia médica, si no quieren hacer una reparación integral. Seguimos demandando al día de hoy reparación integral. No pueden seguir las víctimas mirados en este momento por las vocerías del presidente o de sus autoridades, sigan acusándonos de violentos, de vandalistas. No es posible aquello. Somos luchadores sociales que hemos salido a las calles por la culpa de una política estructural que no resuelve el problema de la pobreza de la gente. Y en ese sentido también decimos, esto no puede quedar como un efecto mediático para poder aprovechar de una política prácticamente nula en este país. No puede quedar allí. Por ello creemos importante que ahora más que nunca necesitamos una unidad a nivel del Ecuador. Vamos a volver a insistir el tema de la reparación integral. Volvemos a insistir que la Fiscalía General de la Nación no persiga a los luchadores sociales, en este caso con responsabilidad, cuáles son los responsables que generaron los niveles de violencia, que incluso en el 2019 fueron los mismos actores de las autoridades del Estado. No puede quedar eso trasladado a las víctimas o trasladado a la población ecuatoriana. Con ello, ratificamos nuestra lucha por la vigencia de los derechos humanos en el Ecuador, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la consulta previa, libre e informada. No permitiremos ninguna acción extractiva en nuestros territorios si no garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y recordar en este país, gracias a la Declaración de Naciones Unidas, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, apegados de esta normativa internacional, en el Ecuador se ha garantizado el artículo 98, el derecho a la resistencia. Solo resistiremos cuando miramos que nuestros derechos están siendo violentados. Para nosotros es muy importante este día, porque no estamos celebrando, nosotros siempre vamos a estar en lucha permanente y resistencia. Por ende, en este marco, por el Día Internacional de Derechos Humanos, nosotros estamos aquí y exigimos al Estado ecuatoriano, al Estado, al gobierno, a que haga justicia y la verdad para las personas que nos han caído, nos han anticipado. Pero nosotros vamos a estar en lucha permanente, que el gobierno repare a las víctimas que realmente por derecho hemos estado constantemente en luchas. Siempre vamos a estar, y entonces el gobierno tiene la obligación de reparar a nuestros compañeros y compañeros que nos adelantaron. Y de la región amazónica reciban un cordial saludo a nombre de nuestro presidente Marlon Vargas y su estructura. Y muchas gracias. Agradecemos la intervención de la compañera Lola Piahuaje, vicepresidenta de la Confenial. En esta ocasión damos paso al compañero Fernando Cerrón, él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros como Casa de la Cultura hemos acudido a esta invitación que ha hecho la CONAIE
en reconocimiento para nosotros de un derecho fundamental y que muchas veces es menoscabado y olvidado. Y se trata de la comprensión en toda su complejidad de los derechos culturales. Derechos culturales que han sido permanentemente vulnerados y permanentemente violentados en la historia de este país. Y según muchos apuntan, los levantamientos de los pueblos indígenas están muy vinculados con la demanda de los derechos culturales. En la medida en que el Estado no ha sido capaz de reconocerse, y no solamente de reconocerse, sino de poder aplicar y construir un conjunto de políticas que permitan la concreción adecuada de las diversas expresiones culturales que existen en este país y de manera particular de los pueblos y nacionalidades. Expresiones que han sido borradas, ridiculizadas y que han sido manipuladas desde el Estado central en un intento de convertirlas casi que en una foto de postal y no poner en evidencia la diversidad que tenemos como país. Esta misma incapacidad de comprender la diversidad que tenemos como país llevó, por ejemplo, la absurda decisión en el contexto del levantamiento de junio de este año de tomar por asalto las instalaciones de la Casa de la Cultura con la intención de convertir el espacio cultural más importante de este país en un cuartel policial y militar destinado a la represión. Para nosotros, ese hecho, el haber configurado a la Casa de la Cultura en un espacio de represión por parte del gobierno central, evidencia que el Estado ecuatoriano es incapaz de comprender la complejidad de los derechos culturales y demandamos permanentemente del Estado que regrese a ver a este espacio, que regrese a entender la complejidad de la cultura como la posibilidad de construir verdaderamente una nación, como la posibilidad de dar una alternativa a la compleja situación que atravesamos como país. Lo señalaba el compañero Leonidas Issa hace un instante. La respuesta no es la militarización de la sociedad. La respuesta no es el incremento de la cantidad de policías en las calles. La respuesta a la crisis que tenemos en este momento como país, a la crisis de violencia que estamos atravesando, es una política integral que pueda resolver problemas estructurales, que pueda dar alternativas como sociedad, que permita que los jóvenes y los niños en todos los territorios, en todos los lugares de este país, puedan acceder de manera plena a otras formas de entender la realidad. Que tengamos la posibilidad de acceder a expresiones del arte y la cultura como una posibilidad de construir unas generaciones con capacidad crítica frente a la realidad. La única posibilidad que tenemos en medio de la crisis de violencia que tenemos como país ahora de encontrar alternativas es una inversión adecuada en la resolución de problemas estructurales, es decir, en salud, en educación, en cultura, no en más policías, no en la militarización de la sociedad. Efectivamente, frente a ello, tenemos que decirle no a propuestas que pretenden militarizar este país, en lugar de darnos alternativas mucho más integrales. Para nosotros, en este contexto, y quiero ser corto y terminaré solamente con eso, establecer que nosotros como Casa de la Cultura, frente a los hechos acontecidos dentro de la institución en el mes de junio, en el contexto del paro, hemos establecido un conjunto de acciones legales tanto en cortes nacionales como en cortes internacionales, que esperamos puedan ratificar el hecho de que los espacios en este país que están dedicados a la promoción, a la circulación, a la producción de las artes y las culturas, a la producción del conocimiento también como son las universidades, no vuelvan a ser vulnerados y no se conviertan en cuarteles para la represión y se garanticen como espacios de diversidad y de encuentro de las diferencias. Eso, muchísimas gracias. Del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. He escuchado lo que los compas nos han compartido en este momento y creo firmemente que el motivo por el cual nos encontramos aquí el día de hoy en este contexto, en el marco del Día de los Derechos Humanos, nos invita a repensar la forma en la que las políticas de gobierno se están gestando. Como lo ha dicho Leonidas, la militarización y la inversión millonaria dirigida a la policía y a los militares pudo haber tenido efectos mucho más beneficiosos para una sociedad tan diversa como la que tenemos si se hubiera dado un enfoque precisamente integral de derechos humanos que respetara y reconociera las particularidades de cada una de las personas que habitan en este territorio.
Precisamente el tema de inversión en educación, en salud, en transporte, en movilidad se ha visto seriamente descuidado, lo cual ha puesto en riesgo el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas. Más aún cuando estas personas se han tenido que convocar a movilizaciones nacionales, como lo ocurrido en el 2019 y en el 2022. Teniendo en cuenta la forma y las consecuencias que se han presentado en estos contextos de movilización, los cuales hasta ahora siguen en impunidad muchos de ellos. Los derechos humanos nos invitan a actuar con esta responsabilidad social, con la responsabilidad que nos llama a todas y a todos a actuar en nombre de quienes están a nuestro lado. Vivir una movilización desde adentro realmente es una cosa muy diferente a lo que se presenta en el día a día y a lo que se puede ver desde los medios de comunicación, que en muchos casos, y como se vio en las movilizaciones, invisibilizaron lo que estaba pasando. Plantear estos espacios de encuentro, estos espacios de diálogo son necesarios, precisamente porque nos permiten volver a debatir qué es lo que necesitamos para recuperar la dignidad de los derechos humanos y la dignidad de las personas que los podemos ejercer. Nos solidarizamos de parte del Centro de Derechos Humanos con las víctimas de la represión policial y militar que se vio en los paros de 2019 y de 2022, y les invitamos y exhortamos a que se mantengan en pie de lucha. Sabemos como abogados precisamente que los procesos judiciales son sumamente largos, complicados y muchas veces incluso dolorosos. Sin embargo, mantenerse en estos espacios de debate y de reivindicación son fundamentales para marcar hitos históricos como los que se han venido viendo con el apoyo y el aporte del movimiento indígena. Muchísimas gracias.